mejores quarterbacks de la historia, ganando 4 anillos. Las 8:30, como cada lunes. Agradezco mucho que nos acompañen aquí en el estudio Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias. Israel Zamora, de Morena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Emilio Álvarez y Casa, integrante del Frente Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días. Buen ¿Nuevo inicio. partido? Vamos para allá, el Frente Cívico Nacional. A ver. Pero no va a ser así. A ver. O sea, el Frente se mantiene como una organización ciudadana. Hay gente que viene de la quinitocracia, de la iniciativa Ahora, o gente que forma parte de organizaciones campesinas como la UOSEM o la CIOAC, o gente de México Unido o Poder Ciudadano. Pero esas organizaciones se mantienen y entre todas y todos formaremos algo nuevo. Nos dimos cita el sábado. Más de 2,000 personas delegadas y 4,000 en línea. Estuvo muy bonito. La verdad es que fue muy bonito. ¿Pero quiénes son todas y todos? O sea... Todo, así como lo oyes, todo mundo. O sea, ¿quiénes son todas y Mira, todos? Hay gente que si te digo los nombres no los vas a conocer. No importa, Porque a ver. que tienen que ¿Quién ver con sabe? nuevos liderazgos. Por ejemplo, María Fernanda Bolaños, o María José Gómez, o Toño Cárdenas, o Salvador Navarro. O sea, ¿van a construir de cero? Hay un grupo de jóvenes que tenemos toda la intención de que asuman en estos 2 años los liderazgos, porque hay un país de jóvenes. Hay gente como Amado Avendaño, hay gente como Denis Smith, hay gente como Emilio Álvarez y Casa, Guadalupe Acosta Naranjo. Hay gente que tendrá, y eso es una regla importante que nos hemos dado, que quienes sean dirigentes no serán candidatos. Bueno, pero ¿y el PRI dónde quedó? ¿Y el PAN? Estaban muy bien en la alianza, ¿no? Hay el dilema país que es más grande que nosotros. No, sí, pero... Y lo que hemos acordado son 3 cosas. Uh-huh. Uno, sí es la conformación de esta iniciativa, porque no nos sentimos del todo representados. O sea, sin PRI, 2, sin PAN. Hay un diálogo importante que tendremos que hacer con esas fuerzas, porque sí queremos un bloque opositor y no que Morena se los vaya llevando como a los Yunes o a Cintia López Castro. ¿Cómo ves, Rubén? Y tercero, hay un diálogo que tendremos que hacer como país, porque las amenazas de Trump obligan no a un cheque en blanco, sino a juntarnos. Sí, Habrá cosas que no nos gusten de PRI y el PAN, pero tendremos que hacer un bloque opositor. Pero, a ver, Rubén, ¿cómo ves? Porque ayer se escuchaba como que ya no vamos con el PRI, con el PAN y... Pero yo creo que la aclaración que está haciendo acá Emilio es bien importante y centra mucho lo que puede suceder en el futuro. En los dimes y diretes, pues siempre salen las notas que pueden ser más extremas. Ahora, en lo personal, yo saludo que una fuerza democrática esté actuando en la política. Creo que eso es muy sano para el país. Lo veo como una fuerza opositora, que eso es también muy importante. Y bueno, ya tocará a las dirigencias construir o no una alianza o un acercamiento. Pero lo cierto es que la oposición representa al 46% de los mexicanos, no es cosa menor. Así fue el resultado en diputadas y diputados, y debemos aspirar. Ya vieron la encuesta de la Universal, ¿no? Hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, 74% de popularidad. Pero eso ahora no está en discusión. Ajá. Veamos qué va a suceder en el 27 y cómo representamos al 46% de las y los mexicanos que en una elección no votaron por ellos y que hoy están preocupados por muchas cosas. ¿Qué le significa para ustedes, Israel, una nueva fuerza política? Pues que están en su derecho de participar, por supuesto que siempre es bueno, como dice Rubén, que haya diversas visiones de país y ojalá haya más formas de expresión política, y quien va a juzgar eso, en este caso que se crea como oposición o nacen dentro de la oposición, el pueblo mexicano es el que va a juzgar qué tanto logran distanciarse de la oposición que ya existe, porque muchos de ellos formaban parte del PRI, formaban parte del PAN, muchos de ellos, y el pueblo mexicano va a tener que ver en sus acciones, en sus resultados, en sus propuestas, en sus formas incluso de votación si llegan al Congreso, qué tan distintos son realmente del PRI y del PAN. Es que ese es el punto, Emilio. Sí, fíjate que hay un parámetro que es bien interesante, porque la movilidad de la gente es importante. El mismo Israel venía del PRD, Raúl Zamora venía del PRI. No, ¿cuál Raúl Zamora? Bolaños. Es que, ¿para qué? Como uno viene para ser una persona. Que está su silla vacía, por cierto, cabe aclarar, porque ya nos dejó plantados varios veces. Para aquí está su silla. Lo aumentamos. Está como Bolívar en Venezuela, de alma presente. Yo creo que el tema tiene que ver ahora no tanto en la lógica de las ideologías duras, sino de las causas. ¿Quién sería su dirigente nacional? Es que
No entiendo bien porque son las mismas personas que yo he conocido en la política. No veo a nadie nuevo, no veo un proyecto distinto. Mira, no está fácil, Emilio, no sé. Yo no veo ninguna dificultad que Guadalupe Lacosta Naranjo pueda dirigir. Y si me dices, y él tiene muchos años, sí, fíjate que sí es el mismo, luchando contra el autoritarismo, luchando contra la corrupción, luchando contra los abusos, luchando Pero si no contra les los funcionó engaños. en junio, ¿por qué les funcionaría ahora? Porque él no estuvo en los procesos de toma de decisiones. Y además, los procesos, yo sí pienso, no solo en México, hay una crisis de representación de los partidos en el mundo. Y tenemos que buscar nuevas formas. Y por lo menos lo que pasó Pues el eso. sábado, a mí me dio mucho aliento. Bueno, listo. Pues en México seguimos enredados con este tema de la violencia. Esto que pasó el viernes, Rubén Moreira, en el operativo Enjambre, ¿crees que sea ya una actuación formal de la nueva estrategia encabezada por Omar García Harfuch? A ver, yo esperaría que sí, pero hoy en algún lugar de la prensa sale que la historia empezó hace tiempo en la Fiscalía Héctor de Mauleón en su columna. del Estado de México. Y yo pondría 3 cosas rápidas. La primera, bueno, es importante actuar y qué bueno, y eso marca una distancia con el pasado gobierno. También la marca el hecho de que es evidente que hay más coordinación con las entidades federativas y hay más coordinación entre ellos. En el pasado gobierno no había ni siquiera fotografías juntos. Esa es la primera. La segunda, yo esperaría que esto continuara en todo el país, porque tienen graves problemas. Ayer Tabasco estuvo, bueno, tú lo reportaste durante el día, Tabasco estaba terrible, porque está Jalisco, porque está Guerrero, porque está, y es bien evidente, Sinaloa. Tercera, ¿cómo las autoridades estatales van a participar? Porque este tipo de extracciones como el que hubo el viernes, si no es acompañada con muchas otras cosas, no va a funcionar. Desde tejido social hasta hacer profundas investigaciones de quién más está metido en estos temas. Porque hay amplias zonas del Estado de México, sobre todo en Tierra Caliente, que la situación es del terrible. Estado de México, de Guerrero, Michoacán. Es decir, es un operativo, supongo que no se va a circunscribir al Estado de México. No, sin duda creo que es el inicio de esta estrategia que yo no puedo desvincularla de lo que se hizo en el sexenio del presidente Andrés Manuel. Creo que es consecuencia, es un nuevo nivel. Creo que no hubiéramos podido realizar este tipo de operativos si no se hubiera hecho todo el trabajo previo que se hizo por parte del presidente Andrés ¿Por ejemplo? Manuel. Por ejemplo, que ganara el movimiento en el Estado de México y que se dieran las condiciones para que este tipo de operativos pudieran implementarse. Pero también hay que reconocer que es mínimo lo que pasó, que sería mezquino no reconocerlo, pero es mínimo lo que pasó el viernes. Bueno, pero es una diferencia, ¿no? Sí, como en 39 días van más de 3,000 detenidos por delitos de alto impacto. Eso quiere decir que son más de 77. Pero no pongas esas fechas, porque yo te la contestaría, en 39 días hemos tenido más violencia que en el sexenio anterior. Hemos tenido más de 3,000 homicidios. Sí, y también más de 42 toneladas pero no mayor que el de último droga mes, decomisada. Más o menos los mismos niveles de tendencia. Es decir, lo que está pasando es que estamos teniendo como 500 muertos a la semana, ¿no? Es que Daniel Caso es el que lleva las cifras y octubre no fue mayor que septiembre. No, es lo que yo he sostenido aquí, que hay una disminución. No fue. Y este año vamos a terminar con menos homicidios que el año previo, más o menos en un 15% menos como que el dirían año los anterior. clásicos, hermano, Dios te oiga. ¿No? O sea, Dios te oiga, porque no queremos más muertos. O sea, qué bueno que sea así. Nada más hagámonos cargo de lo que estamos hablando. Dios te oiga, pero esto no funciona exactamente así. Mira, cuando tienes territorios ocupados, como está sucediendo en muchos lugares, hay un placebo macabro, que es la baja de los homicidios. ¿Por qué? Pues porque entonces la delincuencia toma otro rumbo. Es como cuando dicen, bajó el robo, que lo presumía mucho el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, bajó el robo. Bueno, pues nos quiere tomar el pelo, porque subió la extorsión. Entonces, cuando tú estás en un lugar como Tasco, pues es evidente que no va a haber robo cuando todo el mundo lo tiene pagando. O baja el homicidio y suben los desaparecidos. Como por sucedió. ejemplo. Y eso hay que reconocerlo, porque si no se reconoce, entonces esto no va a funcionar. Como también yo le reconozco que hay un cambio pues de visión cuando empiezan a hablar con los gobernadores, que antes no lo hacían. No, y de actuación. Ahí tenemos septiembre 2,604 homicidios, octubre 2,564. No fue escandalosamente menor, pero bueno, no siguió subiendo. Hay una variable muy extraordinaria, que es lo que ocurrió en Sinaloa. La violencia de estos meses ha sido detonado por lo que ocurrió de la detención del Mayo Zambada, eso hay que decirlo. Pues sí, pero o sea, por eso alguna es una cosa variable extraordinaria. extraordinaria. Pero yo te puedo plantear, Guerrero
bajan homicidios y suben desaparecidos, Tabasco. o Chiapas, o Tabasco. Por eso te digo, no es bueno defender lo que no se puede defender. El chiste es trabajar, el chiste es que haya coordinación, el chiste es que tengamos cosas distintas. Es decir, ¿esos funcionarios detenidos eran los únicos? Mira, o sea, arriba No, nadie había, estaba... tan solo hay que mencionar, había 14 órdenes de aprehensión que ya había librado los jueces y se ejecutaron solo 7. Quiere decir que 7 están todavía prófugos de la justicia. Uno Y hasta que ese ocurrió nivel Isidro, En la pauta y cambio es de celebrar a Israel. O sea, qué bueno que se dé una Sí. actuación en contra de la delincuencia organizada. Eso yo lo celebro. Lo que esperaría es 3 cosas. Una mayor coordinación, una mayor incidencia e impacto y una planeación que permita la prevención de lo que estamos viviendo, porque cuando se deja correr la violencia como está pasando en Culiacán, ya no semanas, meses llevamos, y se normaliza la violencia, algo está muy mal. Hoy se cumplen 4 meses de la detención del Mayo, secuestro, como le quieran llamar. A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum habló hace un momentito de esta violencia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Entonces, cuando en la inteligencia y investigación hay datos, información que muestran que hay una autoridad involucrada, que es lo peor que puede ocurrir, el vínculo entre una autoridad y la delincuencia, eso es corrupción, pero además te lleva a escaladas de violencia. Cuando la inteligencia y la investigación muestran ello, pues, ¿qué se hace? Lo que no se hacía en las épocas de Calderón y la guerra contra el narco, se judicializa. Porque en la guerra contra el narco, ¿qué hacían? Todo quedaba fuera de la ley. Había incluso homicidios extrajudiciales por parte de la autoridad. Regresamos con esto. ¿Sí? 46 minutos, gracias Israel Zamora, Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa por estar acá, y ya llegó Raúl Bolaños. Eso, llegó el que andaba ausente. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo buenos estás, días. diputado? ¿Cómo? Muy contento de que ya haya encontrado partido político Emilio Álvarez y Casa, que lo haya anunciado este fin de semana. La verdad le hace falta, lo he Está dicho yo. regresando al principio de la discusión, A este país le hace falta una oposición seria. Yo les deseo éxito, que se puedan organizar y que se ganen la confianza de la O gente. sea, PRI, PAN no son serios. Mira, ¿Y MC? PRI, PAN y MC son 3 partidos serios. Y yo creo que eso no hay que descalificarnos. A nosotros nos da gusto que entre una fuerza política nueva, porque en estos tiempos es una esperanza de un proceso democrático a futuro. ¿Qué me preocupa? Que el oficialismo no está a la altura del país que gobierna. Y si no, veamos lo que pasó la semana anterior. Votamos en la Cámara. Ese tema es gravísimo. Votamos en la Cámara una reforma que anuló reformas anteriores. No, ya ha estado aclarado, no, porque lo que intentan hacer es ver como que cometimos un error cuando lo que dice que se deroga es la fracción H Si del me dejas artículo explicar. A ver, Rubén, 105. Rubén Vamos, hizo esta primero denuncia. tú y luego Rubén, yo. a ver. Cuando yo hice mi intervención en tribuna, le dije, señor presidente... Hablamos de la reforma a la supremacía constitucional, al Poder Judicial, ¿o cuál? Estábamos Simplificación discutiendo la administrativa. reforma donde se eliminan los órganos autónomos. Cuando yo intervine, le dije, señor presidente, suspenda la discusión para que revise lo que estamos votando. ¿Qué se eliminó? Y luego algo que se corrigió. Se eliminó la supremacía constitucional y se eliminó también la ratificación por el Senado de los altos mandos de la Guardia Nacional. ¿Qué dejaron pasar? Ahorita está en el Senado que no hay ratificación por el Senado de los altos mandos de la Guardia Nacional. ¿Cómo le hicieron para zafarse de lo de la supremacía? Pues que en el encabezado dice se deroga tal fracción y no se señala la de la supremacía constitucional. Pero en el mismo párrafo dice para quedar así. Y la transcriben sin ese párrafo. Ahora, más allá de... Ellos lo ¿Y por qué les avisaste, Rubén? Pues porque ya ellos... O sea, lo hubieran derogado si se vota, ¿no? Pero déjame nada más para terminar. Así lo votaron. Así lo votaron. Así lo votaron. Así lo- no, pero no, déjame, así lo- pero no, espérame, se les espérame, avisó. así- nomás A para ver, terminar. sí. Así lo votaron. Y pueden hacer las entelequias que sea y las maromas que sea. Pero estará bien que en una Cámara como la nuestra, donde hay 500 diputados, 300 no lean nomás, porque se los advertimos. Como les advertimos alguna vez que tenían 2 artículos iguales, como les pasó con la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde en el listado suprimieron la Consejería Jurídica, por cierto, con la iniciativa de la Consejera Jurídica. Es un desaseo tremendo. Pero así pasa, como ahora que nos mandan y la iniciativa de presupuesto de egresos con
disminución para todas las universidades y que nos dicen ese que es va a el haber tema, una ese es el cirugía tema. mayor con una reasignación de 20,000 millones. 20,000 millones es el punto 12% del presupuesto. Eso no es ni sacar una muela. Lo que Pero, me ese dice, es pero nos dicen Esa ellos es la- mismos, A ver, nos dicen ellos que es un error. Ahora, no es más fácil discutir, no es más fácil pues sin tanta hablar. prisa, Pues, hombre, sí, es ¿no? mucho más Ajá. fácil, hombres. Si no estamos reñidos con eso, estamos es que es a el discutir. problema cómo están haciendo las cosas, y esa es la significación del hecho. La significación del hecho es que recibieron una minuta, esa minuta era previa a las modificaciones constitucionales que se habían hecho, y la votaron así, a pesar de que se les advirtió. Entonces lo que tocaba era pausar, era discutir. Cuando se dieron cuenta del error, lo quisieron corregir con una fe de erratas, pero no se están dando cuenta que tratan la Constitución bajo el principio de que es un menú que se cambia. Y el problema de esto es el gesto autoritario que está detrás. Mira, yo lo hago porque quiero, como quiero y se me pega la gana. Entonces, el problema de no tener las cosas pausadas, revisadas, del atropello de lo que están haciendo, es el mensaje de, miren maestros, háganle como quieran porque la ley somos nosotros y nos vale madres. Ese es el mensaje que está detrás, Azucena. ¿Cómo así que haces un desaseo constitucional de la manera que lo haces? Atropellando y borrando lo que ya habías aprobado. Lo que dice Rubén entonces es que se aprobó con ese... esa supresión. Sí, con esa Sí, supresión a porque la venía supremacía. del año pasado, de la legislatura pasada, es que- y luego lo hacen y si el sin tomar Senado en lo cuenta las aprueba así, modificaciones. No. ¿Ya? A ver, no. A ver. Ahí te vas, Susana. No van a arreglar. El dictamen ¿No van a que corregir lo de la Guardia discutimos Nacional? se presentó antes de que iniciara este periodo. ¿Estamos de Exacto, acuerdo? exacto. Antes de que hubiera la reforma al Poder Judicial y la reforma en materia de inimpugnabilidad. Entonces, lo que refiere el inciso que se deroga del artículo 105 es solamente el inciso H. ¿Por qué vas a incorporar un texto que no vas a derogar y que ya es derecho vigente? Tú presentas una reserva para hacer modificaciones, pero no para quitarlas. Es decir, nosotros vamos con el dictamen que llegó antes, donde no existía la reforma que hicimos al 105 en materia del Poder Judicial y de votaste. inimpugnabilidad. Es muy claro aquí cuando menciona que se deroga solamente el inciso Pero mira el H. final. Entonces Pero mira el queremos... final. A ver, ¿qué dice el final? ¿Puedo? El final Sí, claro. dice para quedar así y pusieron el texto anterior. No, a ver, Sí, sí. ¿qué ocurre? A ver, tengo una Cuando- pregunta. Tengo una permítame, pregunta. ¿Qué vas a hacer con la ratificación en el Senado de la Guardia Nacional? A ver, No, yo ¿qué vas a hacer con eso? déjame te explico. ¿Qué vas a hacer con Cuando eso? el 5 de febrero el presidente Andrés Manuel presenta una lo mando. iniciativa. Esa iniciativa dentro de su cuerpo trae una tablita que es muy clara, Rubén, y es lo que no quieren ver ustedes. A En ver, una dice texto vigente Israel, y el otro dice Israel, texto que es la Israel, propuesta, texto Israel, propuesto. Israel, ¿qué y vas a viene hacer ahí, con lo de la permíteme, Guardia Rubén, Nacional? en Pues esa estás engañándonos, columna Israel. viene testada el inciso H. Viene testado. En la columna del texto vigente se testa, se raya lo que se va a eliminar. Y en el texto propuesto se pone, se abroga el inciso H que él menciona. A ver. El párrafo que ellos dicen que se borra es el antepenúltimo párrafo del artículo 105 que no se toca. Ese artículo que se reformó, sí, con posterioridad a la iniciativa del presidente Andrés Manuel, se modifica y ese no se toca. a ver, en esto. Rubén dice que Es no. falso, Nada más es para lo que están terminar. diciendo. Para terminar esto, porque- son mal Ese, hechas. la verdad, Vean no- la tabla, a ver, cualquiera pero puede ver para la tabla. terminar esto, Y esa a ver. iniciativa A ver, fue la que se Además, puso dame a chance, votar. A ver, dame Rubén, chancita. dale. Mira, vamos a poner en un lado la supremacía constitucional, porque ahí lo que te mostraron también dice, para quedar así, y lo elimina. Lo corrigieron con la fe de ratas. Guardia Nacional. Sí, pero la Guardia Nacional, a ver, tranquilos, la Guardia Nacional no la pudieron corregir y mandaron la minuta sin la ratificación en el Senado. Es decir, la Guardia Nacional tenía ratificación en el Senado. Con la reforma que ellos hicieron hace unos meses, con la de esta semana, le quitan de sus mandos superiores, le quitan la ratificación de los mandos superiores por el Senado. Y así la mandaron. ¿Y dónde queda la ratificación? Bueno, ahora, ayer lo dijo el señor presidente de la mesa directiva del Senado, véanlo, dijo, pues si viene con errores, lo vamos a corregir y lo vamos a regresar. O sea, sí Lo van a hicieron. regresar a Ahora, diputados para es que que lo ese corrijan. Ese es el Otra vez. ese es el procedimiento que corresponde. Sí. Porque hicieron un procedimiento, no digo desaseado, lo que digo es la expresión de que les vale.
Y por supuesto se podía haber hecho con un transitorio, se podía haber hecho generando incluso una reserva. Como en el caso de la supremacía. Podían haberlo hecho. Como el caso del litio. Pero Ellos es se que dieron cuenta y metieron una el reserva. mensaje es, no nos importa. Y ni siquiera escuchamos. Entonces, ¿qué es lo que toca? Se vaya el Senado les enmiende la plana y regresa a diputado. Y lo van a corregir allá, Sí, Raúl. lo van a- Ayer declaró el presidente del Senado, vamos a esperar a ver cómo lo regresa el Senado, pero lo que yo sí quiero dejar muy claro aquí es que primero, artículo 93 del reglamento le permite a la mesa directiva arreglar cuestiones del lenguaje legislativo cuando... No, pero no dos cuando párrafos vaya- eliminados, No, papá. no, es que esa es la mentira en la que quieren que caigamos. ¿Por qué vas a incluir unos A ver. párrafos que no eliminas? Ahora, Cuando no, está siendo déjame ver claro con que Israel. diga, Cuando se te se quede derogan... evidencia. Es que no les entiendo. Esperen. A ver. No digas Ejemplo, mentiras cuando Israel. quedas sin en conceder, evidencia. suponiendo ¿Por sin qué conceder suprimiste que la tuvieran Consejería razón y que el 76 y el 78, donde viene lo de la Guardia Nacional, estuvieran mal, Están mal. se pueden regresar esos dos Lo van a artículos. hacer. Todos los demás siguen vigentes y Lo van a aprobados. hacer. Solo en donde se considere que no está O sea, de sí acuerdo hubo por un ejemplo, error. el presidente, en caso de que así lo estime la mesa directiva Sí. o la Cámara de Ajá. Diputados, de senadores, y lo regrese a diputados, solo serían esos dos artículos. Y si no- Todos los demás aprobados por las 2/3 partes continuarían el Claro. proceso Fíjate, original. Mira, y si no- Azucena, y si no ¿cómo lo así hacen, que la y si- Consejería Y si no lo hacen, entonces la Guardia Nacional, sus mandos superiores, no tendrán ratificación en el Senado. Y esto ¿Y? le sucede, bueno, ¿Y qué va a pasar? pues van a ser... Para los desi- siguientes, porque permítame. los actuales No, ya pero tienen van sus a ser, cargos van a ser vigentes. designados. El problema que tenemos es que no hay tranquilidad para Sí, discutir. para la reflexión. Y te pongo otro ejemplo Me lo pones rápido. después del corte, por favor. Son las 9 en punto. A ver, nos quedamos pendientes con Rubén Moreira. ¿Y vas a poner otro ejemplo de él? Desaseo. Mira, hay 3 convocatorias para llamar a candidatos a ser juzgadores en el Poder Judicial Federal. ¿Dónde es donde más solicitudes hay? En el legislativo. ¿Por qué? Porque hay En el menos Ejecutivo. requisitos. Hay mucho menos No, en el requisitos. legislativo. En el Hay más. Ejecutivo y ejecutivos donde más Pero hay las ¿por dos, qué ¿no? hay- Menos en el judicial porque tienen examen. Porque ahí hay menos requisitos. Porque en el Poder ¿Ya Judicial... no es la misma convocatoria No, para todos? Ah, en la no. convocatoria del Poder Judicial se anuncia que habrá exámenes teóricos y prácticos. Algo que no contempla la Constitución, Sí, por eso. cierto, y hay quienes van a Por impugnar eso, Rubén. Pues, Hay que mencionarlo. ¡Qué descaro! O sea, quiero ser juez, pero no quiero ningún examen, ni que me evalúen. Pues ¡qué descaro! Por eso se fueron y se registraron con nosotros. Bueno, con Pero- ellos. pero no. ¿Para qué? Para no presentar examen. No, pero, Ese es todo pero el no, tema. es también una Pero cuestión de el Poder confianza. Judicial puede agregar un Sí, requisito. claro, porque, Ahora, déjame a porque mí en la regresar. Constitución pusieron un totalmente comité que ilegal. evaluará. Pero claro, para ellos evaluar, pues como el Instituto Cúspide. Y para nosotros evaluar, pues son exámenes El- de oposición, escritos y también prácticos. Eso es. Y ahora qué descaro. Imagínate, qué descaro que no quieran evaluarse. Yo Está lo que insisto, ver. Azucena, es ¿por qué hacer las cosas mal hechas? Nos pasó con este tema de no considerar una reforma que ya tenía cambios y eliminaban la supremacía y los mandos de la Guardia Nacional. Segundo, pasó con el litio. Tuvimos la misma discusión porque hicieron una legislación que no consideraba cambios. Tercero, la propia Consejería Jurídica se eliminaba a sí misma en los nuevos textos. O sea, ¿cómo te explico? O sea, lo que está pasando es que están Sin haciendo... contar CNDH, Sí, sin contar etcétera, es etcétera, ¿no? Lo que tiene detrás es una arrogancia. Porque no me detengo, voy derecho, no me quito, si me pegan, me desquito, me vale. Y las cosas se hacen como yo digo, en los tiempos que yo digo y en las formas que yo digo. Lo que tiene detrás es un tufo autoritario extraordinariamente peligroso. ¿De parte de quién? Y del gobierno, de la mayoría, de esta lógica Pero de querer alguien imponer. tendría que... Pero- Y termino. Azucena. El tema, coordinar este mira, el tema del Poder esfuerzo. Judicial, Ajá. lo que está pasando es lo que dijimos. El Comité del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo son comités de preselección de Morena. Y lo que van a escoger, falso. la idoneidad es un perfil político cercano al gobierno. Mira, Eso es la Ejecutivo y idoneidad. legislativo. Exactamente. Azucena, lo que yo comentaba y que aquí Rubén ya modificó, él comenzó asumiendo, o más bien asegurando,
que el Poder Legislativo estaba quitando requisitos y que por eso se habían inscrito mal. No es cierto. La Constitución lo que dio a cada comité evaluador fue la posibilidad de que ellos evaluaran la idoneidad de cada uno de los personajes como ellos quieran. Políticamente o con exámenes. Entonces en el Poder Judicial lo pueden hacer con exámenes. Claro, No, pero eso no quiere decir que no vaya a haber quienes lo vayan a impugnar. Yo sé que lo van a impugnar. No A les mí me llegó gustan la los información. exámenes. Eso no quiere decir que yo a lo ¿y en mejor el esté legislativo de acuerdo cuál es con la ellos. diferencia? Ellos van a evaluar como el comité comité de lo evaluación. estime necesario. Todos Punto. de Morena. ¿Quién- Todos quién- de Morena. ¿Quién va, entrevista pero quién es el juzgador como final? la de la Permíteme. CNDH. Pero ¿quién va a calificar si lo que hizo el Poder Legislativo es correcto o no? El ciudadano. El pueblo de México, cuando vaya a votar, va a decir, no estoy de acuerdo en la manera que evaluó el Poder Legislativo. Pues tiene entonces el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Como cuando y si consideran que el todas Poder las Judicial fue el consejeras, que evaluó todas las mal, opciones mejor. eran cercanas a Morena. yo ¿Quién soy- va a tener todas la las que decisión? van a estar El en la pueblo de fórmula México. van a ser Pero cercanas ¿quién a va Morena. ¿Por qué les molesta tanto que el Porque pueblo de México es una tenga mentira. la posibilidad de Es votar? una mentira. ¿Pero por No va a qué? elegir el pueblo de México. ¿Por Ustedes qué? van a elegir puros morenistas. Ok, Van sí, a poner a pura sí. gente morena en la A ver. boleta. ¿Cómo va a elegir el pueblo de México? ¿Quién- Si ustedes ¿Por qué eligen? dices eso? Porque el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo actualmente tiene mayoría de Morena. Ajá. Ok. Porque ven los que voten integrantes, entonces por el carnal. Poder Judicial y ellos O sea, tienen esa posibilidad. la mayoría de las personas en los comités de evaluación son de Morena. Sí. Sí. ¿Sí? Hay uno que Sí, se ha No, criticado no, que no, tiene- más Yo creo bien- que es del no, Vermas. no. Diga No, Bueno, ni siquiera. O del PT. si fuera así, si este argumento que está dando Sí, ni tanto siquiera. Rubén y Bueno, Emilio es simpatizantes, verdadero, proclives el cercanos. pueblo de México tendría toda la libertad de votar por el Poder Judicial, que es en el único en el que ellos confían. Eso lo va a decidir el pueblo de México, va a tener esa libertad. Si los que ¿Por van a qué llegar les a la molesta boleta van a estar eso? peinados por No, ti, ¿por papá. qué le- Pero Pero el por- Poder a ver, Judicial lo que te también estoy tiene- diciendo- Y aparte no va a haber elección, hombre. A ver, lo del Poder Judicial, no le des la vuelta a lo que te está preguntando No, ya Susana, de- Emilio. El Poder El Judicial Poder también va a Judicial proponer a va sus candidatos. Es cierto. Y por eso los criterios En son igual de número que el son legislativo y el criterios de ejecutivo. profesionalidad, no de idoneidad política. Eso hay que tenerlo absolutamente. Es que es una Acá falacia tampoco. decir que el pueblo va a elegir, porque el filtro van a ser puros candidatos afines a Morena. Pero O también afines el al El Poder Poder PRIAN. Judicial en mucho menores condiciones. Por El ejemplo, Poder Judicial Yasmín sería lo Esquivel mismo asegurar con eso. César Cravioto No, hombre, haciendo por campaña favor. y eso está ahí prohibido. O sea, todo el aparato de Morena nado sincronizado y del gobierno para beneficiar a sus candidatos. Pero Oye, además- ¿por qué ¿Cuáles? Si dices que no va a todavía haber ni se sabe elección? quiénes A ver, son, Emilio. déjame te cuento. A Primero, ver. esta no es una reforma de justicia, ya lo hemos dicho muchas veces, porque no va a mejorar la justicia. Segundo, no es cierto que vamos a elegir a los jueces y a los juzgadores, porque ni siquiera ellos saben cómo va a ser la boleta. Hoy mismo ya se enredó mucho más el proceso de selección. Hace unos días incluso se planteaba que tú aquí en la Ciudad de México votes solamente por una parte de los jueces, lejos de la narrativa de que todos íbamos a seleccionar los jueces de donde vivíamos. Además, no está muy claro cuántos tipos de boleto vamos a tener. Entonces, es una falacia tras otra falacia. Bueno, para pero eso no quiere decir que no vaya a haber para elección. construir una Tal vez narrativa. vaya a estar Pero, a ver, deficiente. sí, Sí, con un pero 3, va a haber. con un 3 El o 4%. IMSS El IFE. El El IFE. IMSS, ¿qué pasó, doctor? Pues es que es así está de desmadrada la Siguen- cosa. siguen El INE dormidos. pidió que se Con un postergara 3, y con ni un siquiera. 3 o 4% de participación, eso no es una elección. ¿Tú crees? ¿3 Claro o que sí, 4%? porque eso ha sido en otros países. Y miren, tan mal estamos que ahora mismo aquí ninguno de los dos me puede decir cuántos tipos de boletas hay. A ver. A ver, Va. yo ¿Alguien quiero, tiene ese es que dato? yo quiero aclarar primero porque insisten en decir, Emilio dice aquí vienen y van y legislan esto y esto. A ver, todo lo que hemos aprobado desde el inicio de este periodo son compromisos de campaña que responden al mandato popular por el cual somos electos quienes ¿Lo de la representamos CNDH también? a esta coalición. ¿Lo de Eso la es cuestión CNDH del Senado. también? Yo estoy hablando de las iniciativas pero de aquí no los estamos para hablando empezar, de segundo, algo como para relación. segundo, no, ¿quieres no, inscribirte? Salamanca, Están hablando. ¿Quieres Déjenlo inscribirte? Bueno. ¿Con quién te vas a inscribir? ¿Con quienes sientes mayor confianza o con el poder con el que sientes mayor Donde no hay desconfianza? Que está requisitos. totalmente evidenciado que el Poder Judicial Falso. le da mucha desconfianza No, a la falso. ciudadanía. Un examen, Entonces, ¿no? por eso se inscriben más en el legislativo. No hay que Por una tampoco mayoría engañar. espuria, carnal. ¿Por qué la hija de queremos Olga adelantar? Sánchez se registró en el Poder Judicial?
La hija de Olga Sánchez en el Poder Judicial, ¿Por ¿cierto? qué Qué bueno que se registró Yo ya, creo que pero le hay tiene ver. confianza a Olga Sánchez, ¿no? Yo quisiera que le pudiera decir a la cara Emilio y Rubén a los más de 11,000 personas que se han registrado que son incompetentes, como vienen a decir aquí, que son de Morena, Eso lo que no dices son tú. abogados. Eso es tu dicho, Entonces, carnal. ¿por Eso qué- es tu dicho. por qué- Ese es tu por dicho. qué estás Ese es- lastimando a la ese es gente tu y dicho. descalificándola? Ese es tu dicho. Ese es el problema, que ese siempre, es tu que dicho, siempre no es mi toman dicho. en cuenta. Es tu ¿Qué dicho. acabas de decir hace Lo unos que estoy momentos? diciendo es que ustedes no van a eran hacer la aptos. idoneidad Azucena. política. Nosotros no la vamos a hacer, la va a hacer el comité de evaluación. Tú, Dime, hay un es- comité de evaluación. dime, Cinco dime, personas. es- jóvenes de eso. Dime, ¿es idónea Chicos, a la ver. señora Piedra? No es idónea. Sí. No, discúlpame. Fue el último No, el lugar en la último evaluación. evaluado. Incluso por tu ya, gente. ya les dimos El los último datos lugar en la duros que evaluación. demuestran Es que El no, es la porque que más recomendaciones Usted, a el ella último ha presentado. lugar en la evaluación que ustedes pusieron. Perdón, El último la confianza, lugar. mira, A ver, se han vas y registrado cerramos. en total 34,156 personas para participar de los 3 poderes. Eso representa para los 863 cargos que se van a elegir a nivel federal, 39 personas por cada cargo. Para ministros de la Suprema Corte, ahí les va el dato. Se inscribieron, según dijeron, que había un 4% de todos los que se habían inscrito que querían participar como ministros. Eso representa de los 34,156, más o menos 1,348 se registraron para ser ministras o ministros. Pero ¿cuál es el punto? Perdón. El punto es que hay confianza de la ciudadanía en participar y que tienen su derecho. El punto Ahora, es que se registraron por cada muchos. ministro va a haber 132 personas que van a poder participar, cuando antes era un dedazo. Era un presidente el que Sí, ya decidía vimos que Lenia quiénes es un eran dedazo. los que querían Sí, ser sí, ministros. tiene Actualmente, razón. Lenia es una buena 132 personas Porque no se van a pusieron poder de acuerdo en la participar por cada posición. uno Ahí de las teníamos 9 todo para ministras construir o en el ministros. Senado. A ver, que nos forman quedan parte 2 de la minutos Suprema para Corte. concluir, como 30 segunditos cada uno. ¿Te arrancas, Raúl? Sí, mira, ya independientemente del Poder Judicial, creo que entramos a las semanas más importantes para la Cámara de Diputados. Yo hago votos a que podamos, en la reasignación de los 15,000 o 20,000 millones de pesos, darle a las universidades lo que requieren. No veo como Rubén que sea insignificante esa reasignación. Para mí es una buena noticia que haya voluntad política de que podamos arreglar en el presupuesto algo que nos preocupa a todas y a todos, el tema educativo. Esta semana tenemos ley de ingresos y yo estoy seguro que con los ajustes que podamos hacer al presupuesto, vamos a poderle dar ese presupuesto que requiere nuestro país, los estados y los entes de gobierno tan importantes en materia La educativa. mayoría está legislando mal hechas las cosas, con arrogancia y con prepotencia. Es un entendimiento justo de lo que hemos venido denunciando. Estamos en la ruta de un armado autoritario. Legislar sin pausa, sin escuchar, aun cuando se les advierten los errores, es solo un ejemplo del México que viene. Israel. Retomando lo del PEF, que me parece muy importante, educación es el programa social en general, todas las becas que se dan, al que más se le asignan recursos. 655,000 de los 1,335 millones que van a programas, 655,000 englobando todos los programas de becas, son a los que se da más. Después adultos mayores, apoyo al campo en tercer lugar, y cuarto, personas con discapacidad. Esas son las prioridades. Rubén. La mayoría le está engañando al pueblo y le está queriendo robar la legitimidad de lo que hace al pueblo. Eso es bien claro. Yo sí creo que no va a haber una cirugía mayor en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos. Es el 0.12% lo que se quiere mover en el presupuesto. Hay una disminución del 40% en medio ambiente, del 30% en cultura y en educación. Las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas están en ceros. Bueno, pues lo seguimos discutiendo la próxima semana. Gracias a los cuatro. Gracias. 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 Saludos. Gracias. Maestro Gracias, Bolaños, Israel buena semana. Bolaños, Buena gracias. semana. Qué bueno que vine. Doctor. ¿Sí nos vemos o no? Claro que sí. Estás escuchando Grupo Fórmula.